Al respecto, el diputado Luis Cuello, quien dio cuenta de que pese a la ausencia del PC a este espaldarazo oficialista, la titular de Interior sí cuenta con el apoyo total de la colectividad. Nosotros entregamos nuestro más absoluto y categórico respaldo a la ministra del Interior, Carolina Toá. Nos parece que ella ha sufrido ataques de la derecha que son injustificados, que son sin fundamento y que ha llevado una agenda importante en materia de seguridad y ha dado respuesta a los requerimientos de la ciudadanía en ese aspecto. Y por lo tanto queremos reafirmar ese respaldo absoluto y decidido a la ministra del Interior, Carolina Toá. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con la tramitación de estos vetos que ha generado también bastante debate durante los últimos días. 9 de la mañana con 38 minutos y saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el exministro de Salud durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el doctor Emilio Santelices, a propósito de este informe final sobre el proyecto de ley corta de ISAPRES elaborado por la Comisión Técnica y presentado a la Comisión de Salud del Senado durante la jornada de ayer y del cual el doctor Santelices también fue coordinador. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Está por ahí, doctor? Sí, bueno, vamos a tratar de tener de mejor manera ese contacto porque teníamos al doctor Emilio Santelices. Doctor, ¿me escucha ahora? Sí, lo escucho bien. Ah, sí. Ya, yo no lo escuchaba entonces, ahora sí lo escucho perfectamente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, no, gracias a usted por estar a esta hora de la mañana junto a nosotros y para hablar respecto de este informe que ha tenido una recepción, podríamos decir, variada. En el Senado hubo parlamentarios que valoraron lo que finalmente se dio a conocer durante la jornada de ayer ahí en la comisión, pero en la Cámara de Diputados hubo voces que hasta calificaron de escandaloso algunos de los aspectos que contuvo o que contiene este informe, sobre todo respecto de los montos que tendrían que pagar las ISAPRES de acuerdo a esta recomendación. Le voy a leer, doctor, lo que dijo el diputado Tomás Lagomarsino. Dijo que el informe de la Comisión Técnica es escandaloso y que se está perdonando básicamente cerca de 950 millones de dólares que las ISAPRES deberían devolverle a los afiliados. Quería partir con eso, doctor, para aclarar de inmediato el punto, porque lo que generó más polémica durante la jornada de ayer. Bueno, la verdad es que yo creo que lo importante hoy día es concentrarse en entender cómo ponemos a las personas en el centro de la discusión y cómo somos capaces como país, como sistema de salud, de resolver una situación que es de sumo urgencia y de complejidad, en el sentido de que todos sabemos que si el sistema de la ISAPRES colapsa, las consecuencias sanitarias que vamos a tener como país son inconmensurables. O sea, tendríamos en el sistema de los prestadores y también en el sistema público que atiende el sistema de salud privada prestadora, atiende por lo menos al 50% de población ambulatoria del sistema FONASA. Es decir, no voy a dilatarme en esas consecuencias, sino que solamente relevar la importancia de primero resolver esto. Eso es lo primero, yo creo que hay que tener en mente. De allí entonces que yo pienso que este fue un trabajo que se realizó por 3 meses con una intensidad para darle una magnitud. Nos juntábamos 3 veces por semana y en los últimos 2 meses todos los días, incluyendo sábado y domingo, porque como comisión entendíamos el mandato que se nos había dado y entendíamos la responsabilidad que recaía en nosotros, en el sentido de poder entregar propuestas responsables, debidamente fundadas a la Comisión de Salud. Y en donde por lo demás llegamos a acuerdos de consenso en todas las materias, entre todos los participantes, incluyendo gente del ministerio que colaboraban, representantes de todos los senadores de las distintas sensibilidades políticas y también con la asesoría de importantes economistas de Paula Benavides, del Centro de Estudios Públicos, Álvaro Clark de la Facultad de Economía de la Chile, y también había gente del Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que yo primero quiero relevar es la trascendencia, la seriedad y la forma con que se realizó este trabajo, que era de suyo complejo. Entonces, yo creo que hay que darse tiempo para estudiarlo, para entenderlo, y agradezco este espacio por lo mismo, porque creo que lo que está en juego acá es demasiado importante como para que nos distraigamos con declaraciones de otro índole.
Ujú. Doctor, pero ¿cómo se llega al cálculo o cómo se llega a ese monto? Porque efectivamente hay una diferencia respecto de lo que se había comentado en un primer término respecto de lo que ustedes recomiendan en el informe. Así es, mire, nosotros el trabajo lo hicimos de la siguiente manera. Teníamos, por el mandato que nos dio la Comisión de Salud, tres condiciones, podemos llamar de borde, que la Comisión nos definió. Una, que había que buscar la manera de que las soluciones que surgieran hicieran prevalecer y resguardaran el cuidado de las personas. Eso es lo primero, siempre las personas en el centro. En segundo lugar, que el sistema tuviera sustentabilidad financiera para cumplir también el objetivo primero y primordial que le señalaba. Y en tercer lugar, que hubiera un apego irrestricto a el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema. En consideración a esas tres grandes directrices que se nos entregó en el mandato, lo primero que hicimos es un trabajo largo de deliberación, primero para entender los fallos, cuáles son sus fundamentos subyacentes, y en virtud de ello, conociendo la jurisprudencia y también conociendo la situación financiera de la ISAPRES, ir a buscar una fórmula que acopiara soluciones resolviéndose bajo estas tres directrices. Entonces, fue un trabajo en donde no fuimos a buscar un número en sí mismo, sino que primero entender cuáles eran los principios que había que resolver. Y ahí viene la cosa más interesante. En relación a los fallos, efectivamente, cuando uno analiza el criterio de las Cortes, lo que ahí señala es que las tablas de factores efectivamente castigaban a grupos de personas que gastan más en salud y por lo tanto se tenían que terminar las tablas de factores y particularmente las mujeres. Pero por otro lado también logramos entender que los fallos individuales siempre fueron a favor de las personas y eso significó que les bajaran sus planes, pero nunca se generaron devoluciones. Y esto es porque ahí hay un criterio que es individual. En cambio, cuando la Corte falla en materia y con un sentido colectivo, dice aquí sí que hay que devolver. Y esto conversa y se entiende mejor cuando uno entiende la lógica de un seguro. Porque un seguro finalmente lo que hace es mutualizar el riesgo. Es decir, todas las personas contribuimos en una proporción con lo que pagamos con nuestra prima, pero después recibimos en función de lo que vamos a necesitar a través de la cobertura financiera de algún gasto que tengamos que hacer en salud. Entonces, dada esa condición, lo que la Corte hace es que efectivamente en un ámbito colectivo toma esta decisión. Y nosotros hacemos lo mismo. Seguimos esa lógica, entonces los cálculos los hacemos bajo los principios que yo diría que aquí hay un eje conductor, que es la solidaridad. Entonces, cuando nosotros hacemos esos cálculos, mutualizamos los riesgos y por otro lado decimos el 7% también tiene que ser solidario, así como ocurre en el FONASA, en donde nosotros los que somos beneficiarios de FONASA ponemos nuestro 7%, pero no vamos a reclamar excedente, tiene que ocurrir lo mismo. Entonces cuando uno incorpora esas dos, que son principios rectores del aseguramiento, principios rectores desde la seguridad social y también principios que se avalan desde los fallos. Y cuando uno hace todo ese análisis, y después le pide a la gente de la superintendencia, de hecho ellos fueron los que hicieron los cálculos, con las mismas bases de datos, las mismas personas obviamente, y los mismos gastos, etcétera, etcétera, se llega a esos números. Y por eso es importante detallarlo bien para que se entienda que aquí no es que se haya buscado un número, lo que se buscó es ver cuál es la línea sobre la cual se puede avanzar en esta materia y resolver este tema que es tan complejo por lo que ya le señalaba. Uh-huh. Sin ánimo de polemizar, doctor, pero solamente para cerrar el punto, entonces, ¿se descarta que exista un perdonazo? Absolutamente. A ver, en síntesis, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Uno, que las ISAPRES van a tener que hacer devolución. Esa devolución va a significar que ellos van a tener que devolver en excedente a las personas que se les cobró de más $45 millones anuales por 10 años. Las ISAPRES no van a tener utilidades a lo menos durante ese periodo. Por otro lado, nosotros estamos pidiendo que el proyecto de ley corta incorpore nuevos mecanismos de control y se robustezca la superintendencia, objeto de poder tener un mercado mejor regulado. En tercer lugar, que se genere una mayor contención de costos y ese consejo técnico al interior de la superintendencia también
resguarde que esa administración y gasto se informe a las personas y se controle de tal manera que la mayor cantidad de los recursos se destinen efectivamente a atender a las personas. Entonces, eso en definitiva es lo que nosotros estamos proponiendo. Está muy lejos de cualquier situación, sino que lo que estamos buscando es que tener un sistema más robusto. Y lo otro que hay que señalar, y yo creo que es importante, es que nosotros vemos esto como una oportunidad, como una transición a poder avanzar en una reforma. Y por eso en la última sección del informe se refiere a ello, es decir, este es un tema estructural que ya lleva 10 años en discusión y ya es hora que lo resolvamos de buena manera a través de una bien diseñada reforma de la salud. Sí, doctor, precisamente de eso le quería preguntar, porque efectivamente esto del monto es solo una parte dentro del informe que ustedes elaboraron. De acuerdo a lo que ustedes pudieron concordar en la instancia, ¿cómo debiese avanzar el sistema? A ver, nosotros esperamos que, porque creo que aquí hay bastante consenso en la urgencia de avanzar en esto y de resolverlo, y esperamos que la ley corta entonces recoja indicaciones a partir de este informe. Ya salvamos esta coyuntura y posteriormente creemos, y lo pusimos así, con urgencia, el Ejecutivo deberá abordar el tema de una reforma que tenemos que hacer de manera gradual, porque ya hemos aprendido que las reformas transformacionales pueden ser muy traumáticas y muy riesgosas. Los sistemas de salud son complejos y por consiguiente hay que ser cuidadoso, no dejar de avanzar, pero hacerlo con responsabilidad. Entonces hay distintos pasos, y un paso que yo creo que está a la vuelta de la esquina, si lo podemos llamar así, es poder avanzar en un plan de salud universal. Es un instrumento que nos va a permitir que todas las personas en Chile puedan tener un conocido plan que sepa qué le va a cubrir independiente de quién lo asegure, y que por ley se esté resguardado eso, que es un poco lo que tenemos en el GES. El GES, si uno lo piensa, en su diseño y en su esencia es un pequeño plan de salud universal, porque todos tenemos un resguardo, todos están financiados independiente que esté en el sistema público y privado, y cada uno sabe qué le cubre en cada uno de esos problemas de salud. Entonces, ese es un tema inmediato que se puede resolver con bastante celeridad. Perfecto. Bueno, doctor, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Obviamente vamos a quedar muy atentos respecto de la recepción que tiene este informe que ustedes elaboraron, esta comisión transversal, que hay que decirlo, hay representantes de diversas sensibilidades políticas y por supuesto también cómo va avanzando el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema en torno a las ISAPRES. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Buen día. Buen día. Ahí estaba entonces conversando con nosotros a esta hora de la mañana.